Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Otra cadena de supermercados que se cierra. Colsubsidio anunció que este fin de año cerrarán sus puertas los 76 supermercados que mantenían en todo el país. La decisión fue sorpresiva, pero contó con el aval de todo el consejo directivo. En segundos les contamos las razones de esta decisión que cayó como un baldado de agua fría entre miles de colombianos. ¿En qué se gastan la plata los colombianos? El BBVA Research realizó un estudio sobre los hábitos de consumo de las familias. Alimentos y vivienda están entre los rubros que más gastos se llevan. Hablaremos en minutos con Mauricio Hernández, economista de esta entidad. Cotización internacional del café rompe nuevo récord. En la bolsa de Nueva York, la libra del grano colombiano se cotiza en niveles que no se veían desde hace 13 años. Averiguamos las causas de esta buena racha y los beneficios que le trae a las miles de familias caficultoras. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de Colsubsidio, la caja de compensación familiar más grande que hay en Colombia y que anunció el cierre de sus 76 supermercados ubicados en diferentes zonas del país. La decisión fue tomada en un consejo directivo donde concluyeron que el mercado retail en Colombia cuenta con suficientes jugadores de gran tamaño y gran capacidad de inversión que los deja a ellos fuera de competencia. En ese sentido, las ventas de estos supermercados venían precisamente cayendo en los últimos años. Por ejemplo, en 2022 las ventas fueron de 703.000 millones de pesos, pero en 2023 ya habían bajado a 677.000 millones de pesos, lo que refleja esa caída que se ha mantenido y acentuado durante este año. En cuanto a los trabajadores, que son más de 1.000, Colsubsidio informó que serán reubicados en diferentes áreas de la caja de compensación y aclaran que esto no afectará la red de droguerías y que además cumplirán sus compromisos con los proveedores y terceros interesados. Y me permito ahora saludar sobre el tema del comercio precisamente al doctor Mauricio Hernández. Él es economista del BBVA Research, quienes realizaron un estudio muy interesante sobre los gastos, los hábitos de consumo y la forma como están cambiando en los últimos años entre los colombianos. Doctor Hernández, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Tuve la oportunidad de mirar el estudio de ustedes y encontré, por ejemplo, este tema interesante, y es que hay una clasificación de 12 categorías que son las más importantes a la hora de gastar las familias colombianas, pero veo que tienen un peso bastante diferente entre unos y otros. ¿Por qué no nos habla, doctor, de esos primeros rubros que son los que más pesan a la hora del gasto de las familias y los que menos, y por qué esas diferencias tan marcadas? El consumo que hacen los hogares en un país depende mucho de su nivel de desarrollo. Y entonces, antes de contarte esta gráfica, empiezo con un poco de historia. Hace 70 años, casi que la mitad de la canasta de los colombianos se gastaba en alimentos. Hoy en día, pues, se gastan mucho menos del 20%. Esto tiene que ver con que hemos aumentado nuestro nivel de ingresos y hemos ampliado la gama de productos a la que podemos acceder. Aún así, los alimentos siguen siendo la principal fuente de consumo de los colombianos y seguirá siéndolo durante un tiempo considerable. Tendríamos que tener una etapa de desarrollo mucho mayor para que los alimentos perdieran su relevancia respecto a otros tipos de bienes. Allí en alimentos pues está la carne, por ejemplo, como principal bien de alimentación. Es el alimento más consumido entre los colombianos y lo mido a través del gasto que se asigna a ese tipo de bien. Un segundo gasto es la vivienda. En la vivienda está sobre todo el arriendo. Pero sabe que aquí hay dos tipos de arriendo. Uno, el que todo el mundo entendemos, es decir, cuando vivimos en arriendo, pagamos un arriendo efectivamente, y eso se llama arriendo efectivo. Pero hay un arriendo que se mide en las cuentas nacionales del DANE, que es a través de lo cual hacemos este gráfico, que se llama arriendo imputado. Y es aquel arriendo que tendríamos que pagar si la casa no fuera, si la casa siendo propia, ¿qué arriendo tendríamos que pagar? Me enredo un poco, pero el arriendo imputado es el arriendo que tendríamos que pagar cuando la casa es propia.
Ahora bien, yéndonos al final de la gráfica, educación y también otras bebidas alcohólicas y tabaco, pues tienen como esos últimos lugares en el consumo de Colombia. La educación tiene algo que ver con que parte es pública y por lo tanto va con recursos del gobierno. Entonces no es que no gastemos en educación y que este gráfico dice que los hogares colombianos no están gastando en educación. No, no es correcto decir eso. Simplemente que del bolsillo de los colombianos ese es el porcentaje que sale para gasto en educación, porque la mayoría de educación primaria, secundaria e incluso terciaria viene con financiación pública. Bebidas alcohólicas, pues a pesar de ser un grupo pequeño, porque en realidad es un grupo pequeño, asigna un gasto de casi 4%, o sea que no es despreciable el gasto que los colombianos hacemos a bebidas alcohólicas y también tabaco. Y comunicaciones es un sector que ha venido creciendo. Hoy en día es casi el 4% de la canasta familiar, pero si nos vamos 20 años atrás, ese gasto casi no existía o era muy bajo. Entonces, es de esos gastos que ha venido irrumpiendo en la economía colombiana. Pues tenían ustedes precisamente otro gráfico que se enfoca más ya en productos específicos, ya no en categorías grandes. Y aquí es donde justamente se ve que, por ejemplo, la carne, las frutas, los carbohidratos se llevan bastante de ese gasto de los hogares colombianos. ¿Esto tiene que ver con alzas de precios o no? En definitiva es porque preciso lo que uno tiene que consumir en la casa es justamente como lo más costoso. Sí, tiene que ver con el precio de los bienes. La carne y en general los proteínicos son los bienes que más caros encontramos en la canasta familiar. Pero sabe un detalle bien interesante, las carnes y los carbohidratos se llevan todavía el liderazgo, pero han perdido liderazgo versus frutas y verduras. Y eso como que da cuenta de una alimentación un poco más saludable que están teniendo los colombianos. Nosotros en el estudio lo asociábamos con la edad promedio, por ejemplo, y es que la edad promedio de los colombianos ha aumentado en los últimos 10 años desde 33 años en promedio hasta 37 años en promedio. Pero además, la población de más de 60 años en Colombia aumentó desde 5% en el censo de 2005 hasta más del 10% en el censo 2018. Es decir, es una población que se está envejeciendo de a poco y que por lo tanto requiere una alimentación más saludable. Son hogares también más pequeños, hogares que probablemente ni siquiera tienen hijos y también eso los lleva a tener una alimentación más saludable. Entonces, para cerrar, es verdad, carne y carbohidratos son los principales alimentos y consumos de los colombianos, pero han venido perdiendo relevancia frente a la ganancia que han tenido frutas y verduras. ¿Han detectado ustedes en ese estudio, doctor, si eventualmente los hogares están sustituyendo o inclusive eliminando algunos productos, bien sea por el costo, bien sea porque ya hay otros que de pronto hacen lo mismo, pero son más baratos o más atractivos? En fin, como ese tipo de cosas que en el día a día, sobre todo las señoras a la hora de mercar, empiezan a cambiar, digamos, los hábitos que traían de compra. En términos de hábito, más que por tipo de producto, se nota en dónde compran. Y es que los comercios llamados low cost o de bajo costo han ganado preponderancia en la canasta familiar. Aquellos supermercados que tienen marcas propias, lo que llamamos marcas blancas, que no son marcas reconocidas, sino marcas propias del negocio, que las suelen vender a un nivel de precios más barato, han venido ganando participación en la canasta de los hogares colombianos. Eso sí, la tienda de barrio sigue siendo muy importante para comprar alimentos, no tanto otro tipo de cosas, en el otro tipo de cosas como de aseo del hogar, de aseo personal, ahí las tiendas de barrio no tienen tanta preponderancia, pero en la alimentación y sobre todo porque pueden vender en medidas más pequeñas, entonces te venden 100 gramos de alguna cosa o 100 mililitros de algún líquido. En esas medidas más pequeñas las tiendas son muy importantes. Entonces no hay tanta sustitución de productos como sí de lugar de compra por lugares de bajo costo. Probablemente también por la alta inflación que hubo, tuvimos que acomodarnos a esas superficies de menor costo y también hacia tiendas de barrio que siguen teniendo una participación muy importante en las medidas pequeñas de la alimentación. Hay una cosa que me llamó la atención del estudio, doctor, y ese es el tema de la propiedad de la vivienda. Me sorprendió que ha estado un poco más baja en los últimos años frente a años un poco más atrás.
Y me pregunto yo, pero ¿por qué? Si ahora hay más subsidios en teoría de vivienda y hay, digamos, como unas mayores facilidades para acceder a créditos, ¿por qué estaría pasando esto? En todo caso, en Colombia, en el mejor de los años que hemos tenido construcción de vivienda, no superamos los 270.000 viviendas formales y en todo caso lo que iba a decir es, los hogares crecen más que eso. Cada año en Colombia se forman alrededor de 400.000 hogares y ha habido años de más que eso. E insisto, en el año en que más construimos en Colombia, construimos 270.000 viviendas formales. Por lo tanto, el arrendamiento siempre tendrá que compensar esa parte de la vivienda que no alcanza a asociarse a la creación de hogares que ha sido mayor. Y el dato más relevante, como usted dice, Henry, es que hoy en día hay más colombianos viviendo en arriendo que en propiedad. Y eso apenas lo logramos el año pasado. Hasta el año pasado había más personas en propiedad que en arriendo. Y desde el año pasado hay más personas en arriendo que en propiedad. Y eso que en propiedad estoy sumando no solo a aquellos hogares que ya pagaron completamente su vivienda, sino también a aquellos hogares que la tienen hipotecada o que están pagando un crédito por ella. Incluso sumando esos hogares, el arriendo es superior a estos propietarios. Hay otra concepción, también es cierto, y es que no necesariamente el que vive en arriendo es porque tiene que vivir en arriendo. Hay muchas personas que tienen una decisión racional de vivir en arriendo y es porque consideran que aquel capital que van a invertir en una vivienda, mejor lo invierten en otro tipo de activo que quizás ellos saben manejar mejor y saben administrar mejor y le dan mejores rentabilidades. Le da para pagar el arriendo y aún más que les sirve para vivir y para sus gastos adicionales a la vivienda. Entonces, no solo quedémonos con la idea de que nos obligan a vivir en arriendo por el nivel de precios o por el nivel de ingresos que tenemos, sino que también hay personas que han decidido racionalmente hacerlo para invertir ese capital en otros activos. Pues le confieso que el estudio que ustedes revelaron esta semana, doctor, tiene demasiados datos muy interesantes. Lástima que el tiempo se nos agota, pero le prometo que haremos otra entrevista para ahondar en otros temas, porque encontré ahí cosas bastante curiosas, bastante llamativas que me gustaría que nos explicara. De momento, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos, doctor Hernández. Henry, solo la cuña que en nuestra página de internet, beoaresearch.com, está el informe completo si quieren consultarlo. Muchas gracias por esta entrevista. A usted muchas gracias. Muy amable al doctor Mauricio Hernández, él es economista del BBVA Research. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere detalles de la propuesta de recompra de acciones de Ecopetrol que formuló el mismo presidente de la petrolera, el doctor Ricardo Roa. Ya viene Víctor Grosso con esos detalles. Gracias por continuar en Signo Pesos. Me complace saludar a don Víctor Grosso, quien hoy nos trae noticias relacionadas con Ecopetrol. Don Henry, buenas noches televidentes. Esta semana muchas noticias de Ecopetrol, pero dentro de ellas llamó mucho la atención la declaración que daba esta semana el presidente de la compañía, Ricardo Roa, donde invitaba a los inversionistas y sobre todo al gobierno nacional a recomprar o comprar acciones de Ecopetrol porque, según él dice, están demasiado baratas. Recuerde que en los últimos 2 años se han desplomado cerca de un 60% de las acciones de Ecopetrol. En una teleconferencia, el doctor Roa con los inversionistas entregó más detalles sobre cómo se harían esas recompras de acciones, porque en la rueda de prensa hizo por ahí un comentario suelto y quedaron como muchas dudas. Y aquí le voy a comentar qué fue lo que le dijo el doctor Roa a los mercados. Dice que habría como 2 opciones de recompra de acciones. Una, que podría ser eventualmente la propia Ecopetrol, es decir, comprando sus propias acciones, eso después se incorpora al patrimonio, inclusive se pueden disminuir los circulantes o las acciones en circulación, algo parecido a lo que hacen hoy en día las acciones del grupo o las empresas del grupo empresarial antioqueño que recompran o que están recomprando acciones de sus propias compañías. Y la otra opción es que el gobierno nacional, que es el socio mayoritario, haga esa recompra de acciones. Y explicó que en este punto, en este caso, si el gobierno nacional quisiera comprar, es una invitación que él hace, quisiera comprar acciones de Ecopetrol, no es para estatizarla 100%, no es para que Ecopetrol vuelva a ser 100% del Estado, porque existe un límite regulatorio por ley que es del 90%. La nación máximo hoy puede tener el 90% de Ecopetrol. Si llega a sobrepasar este límite, pues cambiaría la naturaleza jurídica de la compañía, que es una empresa de capital mixto, es decir, una parte estatal y una parte inversionistas privados. Ahora, Ecopetrol, digamos que
hoy, ahí ya tenemos una información de los resultados financieros. Ecopetrol, hoy el gobierno nacional tiene, don Henry, el 88,5% de participación en Ecopetrol. Si quisiera hacer una recompra, para no volarse este 90%, máximo podría comprar hoy el 1,5% de la compañía. Eso sería todo lo que podría comprar el gobierno nacional. Tendría que hacer a precios de mercado una inversión de más de 1 billón de pesos. Dicen analistas que no tendría mucho sentido para el gobierno nacional hacer esta recompra porque da lo mismo controlar el 88,5% de la compañía que el 90% de la compañía. Y al final dice el doctor Roa, pues que él hace esta invitación porque sería una buena señal para los mercados después de las fuertes caídas que ha tenido la acción de Ecopetrol. Y este mensaje, por lo menos esta propuesta, le ha servido porque en las últimas 2 jornadas se contuvo la caída de Ecopetrol en bolsa. Ayer se recuperaron más de 4% las acciones, hoy se recuperaron cerca de un 2% adicional, pero de todas formas el mercado quiere saber si efectivamente esto se va a materializar. Claro, y dicen algunos analistas, Víctor, también que si el gobierno accediera a esta recompra de acciones, eso podría sí efectivamente hacer reflotar un poco el precio de la acción, pero que en realidad podría volver a bajar porque el problema no es que la gente no tenga hoy día plata, digamos, para comprar acciones y que por eso se hayan caído, sino que es por la desconfianza un poco que hay en el manejo de la empresa, ¿no? En el manejo de la empresa y sobre todo también están pegando mucho estos temas de los escándalos de corrupción, las dudas sobre el gobierno corporativo de Ecopetrol, pero si realmente, me dicen a mí unos analistas, se quiere enviar una señal a los mercados para que confíen otra vez en Ecopetrol, pues se tendría eventualmente que repensar esa política de transición energética que se está implementando en Colombia, que es una transición sin nuevas firmas de contratos de hidrocarburos. Si eso se llegara de pronto a repensar, a moderar un poco, ese sería una señal interesante para los inversionistas sobre el futuro de Ecopetrol. Así es. Bueno, pues esperemos a ver si el gobierno, como dicen por ahí los jóvenes, le copia. Vamos a ver qué dice el ministro de Hacienda, que es el que tiene la chequera. Víctor, lo voy a invitar a que hablemos de otro tema que usted conoce también muy bien y es el informe que sacó JP Morgan o que se conoció por lo menos en estos días porque en realidad es del mes de octubre, en donde de nuevo evalúan las nuevas circunstancias, digamos, económicas de Colombia. Preocupados por el déficit fiscal. Están preocupados porque ven riesgos, por ejemplo, de que nos puedan bajar la calificación a raíz de que podríamos tener un mayor endeudamiento el próximo año, un mayor déficit fiscal el próximo año. Eventualmente que el dólar siga disparándose en Colombia producto de todas estas cosas. Y también ven ellos un riesgo de que todo esto pueda derivar en que, por ejemplo, Standard & Poor's y Fitch rebajen la calificación, que de por sí ya está mal, ¿no? Sí, hay una calificadora que es Moody's, que todavía nos tiene en grado de inversión, las otras dos nos tienen por debajo del grado de inversión. Y a JP Morgan también le preocupa a don Henry este tema, este proyecto de descentralización que avanza por el Congreso de la República para que las regiones tengan más autonomía presupuestal. Dice JP Morgan, entre otras, que si nos llegan a bajar la calificación crediticia y ellos tienen unos cálculos, saldrían muchísimos capitales de nuestro país eventualmente y por eso, digamos, se depreciaría aún más nuestra moneda. Así es, Víctor. Pues hay esos temas justamente que más preocupan a JP Morgan. Y ahí están, por ejemplo, riesgos fiscales, lo mencionábamos, un bajo crecimiento también para la economía del próximo año, las inversiones que continúan bajas, sobre todo la inversión extranjera en Colombia y, por supuesto, presiones de evaluacionistas. Sobre este tema, Víctor, consultamos al doctor Omar Suárez. Usted lo conoce, él es de Casa de Bolsa y esto fue lo que nos explicó a raíz del impacto y el detalle de este informe de JP Morgan. JP Morgan resaltó la debilidad en el recaudo tributario, asimismo como la reforma al sistema general de participaciones. También JP Morgan resaltó acerca de la dificultad para Colombia para volver a tener el déficit fiscal que observábamos antes de la pandemia. Por otro lado, es importante destacar que JP Morgan mencionó el bajo crecimiento económico en Colombia y el débil comportamiento de la inversión. Y la otra noticia hoy del día, don Víctor, y esta sí que es una muy buena noticia, es que el precio del café colombiano sigue rompiendo su propio récord. Usted lo ha visto y usted lo ha comentado incluso aquí también, ha venido subiendo. Tenemos, como dicen por ahí, una muy buena racha del café colombiano y hoy ya batió un nuevo récord. Ayer la Federación nos informaba que batió el récord y llegó a $2,83 la libra. Hoy ya llegó a 2,85 en el cierre y entiendo que esto tiene un buen beneficio para las familias caficultoras a la hora de vender el grano.
colombiano, ¿no? Claro, ese precio que está dando usted es el de la Bolsa de Nueva York, Así es. es un registro que no veíamos en 13 años y medio, don Henry, y por supuesto al subirse el precio en la Bolsa de Nueva York también se impacta el precio interno, que es cuando el caficultor colombiano saca su carga de café, va a una cooperativa y le pagan en pesos colombianos. Ese precio de referencia, por aquí lo tenemos porque ya lo está actualizando la Federación Nacional de Cafeteros, para el fin de semana será todavía más alto frente a la jornada anterior, será de 2.509.000 pesos por carga. Este valor no lo veíamos en Colombia desde septiembre del año 2022. Se benefician, don Henry, por supuesto, 555.000 familias que todavía viven de este negocio de producir el café. Y en parte ese repunte internacional se da por unos factores climáticos que están afectando la producción de los dos grandes monstruos en este tema en el mundo, que son Vietnam y Brasil. Así es, y precisamente coincide también con unas muy buenas cifras que usted también las ha traído a este programa, que son durante este año el crecimiento de la producción de café en Colombia, algo así como el 20%, pero también las exportaciones. Y sobre este tema de las ventas al exterior consultamos al doctor Gustavo Gómez, él es el presidente de la Asociación de Exportadores de Café. Íbamos a estar en unas exportaciones por encima de los 12 millones de sacos. Esto, a diferencia de años anteriores, en donde hemos tenido buenos niveles de exportación, va a venir acompañado de precios internacionales positivos, junto con una TRM que ha venido creciendo. Sin duda alguna va a generar unos ingresos muy importantes para los productores de café, pero en general para las regiones cafeteras. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El ICETEX anunció una nueva jornada de rebajas, de alivios y de normalización de créditos para cerca de 68.000 estudiantes que a estas alturas están morosos. Tienen retrasos de entre 31 y 90 días en el pago normal de las cuotas de sus créditos. Se estima, según el ICETEX, que muchos podrían obtener hasta un 100% de rebaja en los intereses ordinarios, pero también en los intereses de mora de sus créditos. Así que hay que acogerse a esta jornada de normalización y para eso deben acercarse al ICETEX a partir del próximo lunes y hasta mediados de diciembre, que durará esta jornada de alivios para morosos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana.